ahora sí nos vamos con los datos de José Ramón Riera, porque son sobre todo los gastos consolidados que tiene la Administración Central sobre la Seguridad Social y también las comunidades autónomas hasta ahora. Hasta 30 de junio, que es cuando lo acaba de publicar ahora mismo, hace unos días, la Administración General del Estado. Es decir, de tal manera que son datos oficiales, es decir, publicados en la web del Ministerio de Hacienda. Bueno, el mes de junio ha sido terrible. Terrible. Nos hemos gastado nada más que 63.500 millones de euros más que lo que nos gastamos en el mes de mayo. Es decir, el gasto consolidado ha pasado de 217.000 millones a 280.000, 63.500 millones más. ¿Dónde nos hemos disparado en gastos? Bueno, pues en todo, absolutamente en todo. En gastos generales nos hemos disparado, se ha subido en 4.000 millones de euros el total del monto de gasto. En los salarios nos hemos disparado en 14.000 millones, muy sencillo, pagas extras, y por lo tanto, pues hay que contabilizarlo, 14.000 millones más de gastos en salarios, es decir, a 30 de junio hemos pagado 61.000 millones de euros en salarios. Si esto lo extrapolamos, cogemos la cifra del mes de mayo y la multiplicamos por 10, y cogemos la cifra de junio, la multiplicamos por 2, lo he hecho y nos vamos a 130.000 millones de salarios conjunto del total de las administraciones públicas, menos los ayuntamientos. Es decir, que con los ayuntamientos debemos de estar en la friolera de muy cerquita de los 140.000 millones de euros. Pero bueno, fijaros en lo que ha pasado con los intereses. Los intereses han vuelto a subir otros 2.400 millones. ¿Estos intereses de la deuda o de la intereses deuda? de la deuda? Vale. Sí, sí, son intereses de la deuda. ¿Y la deuda que debemos a Europa o a nivel de...? O sea, lo que hemos pagado, lo que han pagado las comunidades autónomas, sí. lo que ha pagado la Seguridad Social, que Vale. no ha pagado nada, porque la Seguridad Social lo paga el Ministerio de Seguridad Social, y lo que ha pagado la Administración Central del Estado por las diferentes deudas, que suman 1.470.000 y tantos millones de euros. Pero fijaros, prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tienen dos componentes. Los jubilados, ¿sí?, más todo el paro. Bueno, pues nos hemos gastado 32.000 millones de euros más en el mes de junio y llevamos acumulados 131.000 millones. Y esto es en las actualizaciones que pretenden hacer para el año que viene. Ahí está la doble, ¿no?, que tienen en junio sí, está la doble. Los jubilados. Sí. Por supuesto. Tienen su extra. Sí, claro. Pero es gasto. Claro, es gasto. Es decir, si tú tenías antes, al 31 de mayo, 99.000 millones acumulados entre prestaciones, jubilación más paro, pues ahora tienes ya has pagado 132.000 millones. Pero es mayo 22 contra junio 22. Sí, junio 22, sí. Hay un error, perdón. Me equivoqué, yo lo he mandado, es error mío. Es decir, es mayo 22 contra junio 22. Para que esto que muchas gracias. Aquí en Vox, que somos muy serios. La matemática es una ciencia exacta. Pero, perdón. Sí, porque varía mucho que sea. Nada. Está fenomenal puntualizarlo porque varía mucho que sea de unos meses. No te preocupes, llegas a ministro. Si la ministra dice 1.000 millones más, 1.000 millones abajo, chiqui, no son nada. Aquí llegas a ministro con un error como ese. La verdad es que no tengo ningún interés en llegar a ministro. Oye, nos paga reírse estos datos, ¿eh? Seguimos, por favor. No, seguimos. Bueno, es decir, luego en subvenciones nos hemos gastado 2.000 millones de euros más, o sea, ya estamos en 8.000 millones de euros en subvenciones. En otros gastos corrientes, 4.400 millones de euros más, y en gastos de capital. Quiero decir dos cosas porque creo que es muy importante para explicar esto de los gastos corrientes. Estos son transferencias que realizan cada una de las administraciones a sus organismos autónomos. Muy importante. Sí. Hemos gastado 21.000 millones a pasar a 25.000 millones. Es decir, estamos financiando con gastos corrientes organismos autónomos de la Administración Central del Estado y organismos autónomos que dependen de las comunidades autónomas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa transferencia corriente? Porque, bueno, pues igual que le hemos transferido 22.000 millones, por otro lado, a la Seguridad Social, que estaban previstos desde el Ministerio de Seguridad Social para no entrar en déficit, pues pasa lo mismo. Es decir, para que puedan pagar
decir, el conjunto de los organismos autónomos hemos tenido que Eso tiene transferir. que ver muchas veces cuando se hace un presupuesto a nivel comunitario, por ejemplo, y no se ajusta bien. Vamos a ver, que se haga esa normalmente está presupuestado, ¿eh? Es decir, o sea, esto ya se sabe que va a pasar, pero claro, no queremos cortar los organismos autónomos, cada vez queramos más, tanto en la administración central como en la administración autonómica, y esto va Consejo creciendo. Consultivo de Andalucía, del que Y comentábamos antes, ahí va. los gastos de capital, vuelvo a repetir, los gastos de capital es transferencias de dinero, pero en lugar de para pagar gasto corriente, es para llevarlo a la estructura de capital, para evitar las quiebras de los organismos autónomos. ¿Por qué? Porque no están suficientemente bien dotados en su estructura de capital, están perdiendo dinero y al perder dinero necesitan reestructurar, es decir, su posición financiera o para pagar determinadas inversiones que estaban previstas. Pero es que, claro, es decir, en un país en el cual es decir, tenemos esta estructura, es decir, y habiendo ingresado es decir, 146.000 millones es decir, a través de los impuestos directos, y habiendo ingresado 70.000 millones de la Seguridad Social, es decir, habiendo ingresado 230.000 millones, nos hemos gastado 280.000 millones. Luego los tapamos, es decir, hacemos trapitas, hacemos juegos al solitario, es decir, hacemos cambios de bolita de tema y entonces, bueno, pues evitamos que nos pillen. Pero si tú de verdad coges los datos como son, los miras en el papel y los colocas en donde tienen que estar, esta es la realidad. 146.000 millones de ingresos más por parte de impuestos, que lo vimos el otro día, de los cuales, no nos olvidemos, los trabajadores han pagado un 22% más, los empresarios un 38% más y las unidades familiares por IVA un 8% más. Luego los 2.000 del gas que teníamos de la inflación bastó, y todas estas cosas, todo estas eso, partidas. y pensamos que a 30 de junio la Seguridad Social estaba en situación récord de ingresos, porque no se va a volver a repetir la situación que tuvo a 30 de junio, y estamos generando por debajo realmente un déficit muy cercano a los 50.000 millones. Ojo, 50.000 millones. Claro, tú coges 230.000 millones de ingresos, le quitas 280.000 de gastos. Es decir, si consideras todos los ingresos a través de la agencia tributaria y todos los ingresos de cotizaciones sociales, cuando canten los números... Y esto es gestión central del gobierno, esto ya no es... Bueno, aquí está incluido todo. También, Está incluido. La administración central, es decir, lo que maneja directamente Pedro Sánchez, claro, las comunidades autónomas, ha incluido la Seguridad Social, que la maneja directamente Escrivá, y están incluidas las comunidades autónomas, que como hemos visto, de todo este déficit, tienen 8.000 millones la culpa. Es decir, si tú miras cómo está el tema, tienes 8.000 en las comunidades autónomas, 22.000 acumulados a junio de la Seguridad Social, tienes 30 y 20 del Estado central, 50. ¿Los ayuntamientos tenéis idea del déficit global? Porque antes eran lo mejor. Muy poquito. Antes eran los que funcionaban mejor. Muy poquito. No sé Realmente si sigue así. los ayuntamientos, no tengo datos todavía, pero porque los datos para sacarlo de los ayuntamientos necesito al Banco de España. El Banco de España no ha dado todavía datos de deuda. Pero lo que sí te puedo decir es que a 31 de mayo, me parece que habían generado, no llegaba a los 1.500 millones en total de pufo, de déficit. Y aquí el gran tema se llama Seguridad Social y Administración Central del Estado, porque ahora las comunidades autónomas van a empezar a recibir más dinero de los impuestos que les corresponden, recaudan un poquito más de sus propios impuestos, y aunque a junio terminen con 8.000 millones de déficit, el año pasado con 7.800 terminaron al final con menos de 500 millones acumulados, o sea, todo el conjunto. Eso sí, ya sabemos qué comunidades tienen bula, que son Cataluña y la Comunidad Valenciana, tienen bula absoluta para hacer de su capa un sayo. Y estos terminarán seguro este año muy cercanos a los 5.000 millones que tienen ahora, si no lo incrementan.